El último café. Conversaciones abiertas sobre la muerte, el morir, la enfermedad y el legado. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Vázquez, capellán clínico, dula del final de la vida, instructor de educación clínica pastoral, CPI, y gracias por acompañarme. Hoy quiero presentarte un nuevo proyecto que ha nacido de cientos de conversaciones que he tenido durante estos años trabajando con enfermos, trabajando con las familias, acompañándole. A muchos ya han fallecido, otros simplemente están enfermos, pero las familias también, junto a ellos, enfrentan uno de los momentos más difíciles de pasar de la vida. Así que te presento este proyecto con este logo precisamente que ves aquí, me vas aquí. Quiero presentarlo porque cada parte. Y el proyecto es El Último Café. No es simplemente un podcast, sino más bien lo que quiero es que sea un espacio donde aprenderemos a hablar de aquello que casi nadie quiere mencionar. Aunque estén todos padeciendo, aunque todos están sufriendo, pero en casa a veces se evita la palabra enfermedad, muerte o morir. Así que otra vez o sea, no se prohíbe que todo el mundo esté prohibiendo, sino que lo hacen como en voz baja, para como que nadie escuche. Porque tarde o temprano todos tendremos una conversación, ya sea con nuestro ser querido, como con un amigo, como con un familiar, como con alguien de nosotros en relación a la muerte. La pregunta no es ligera, la pregunta no es nada fácil. ¿Estaremos preparados para hablar de ella? Bueno, de esto es la reflexión. ¿Y por qué escogí un café como parte del logo? Porque las conversaciones casi siempre suceden alrededor de una taza de café. Te invito a café, ya sea para conocer a la persona, para simplemente conversar, para iniciar una nueva relación de amistad, a muchas de noviazgo, a otros hasta terminan en matrimonio. Ahí nacen las amistades, en esa conversación con una taza de café o alrededor de un café o tras el aroma del café. Ahí se arreglan diferencias también. Ahí se comparten noticias. Y por qué no decirlo, se comparten chismes, ¿no? Ahí lloramos muchas veces, ahí celebramos. Entonces me pregunté, ¿por qué nunca hablamos del final de la vida tomando un café? ¿Por qué la muerte sigue siendo un tema prohibido, con misticismo, con negativismo, como que anda un ser superior a nosotros, un ángel, qué sé yo, vagabundeando por el mundo, quitándole la vida a quien más distraído esté? ¿Por qué tiene que ser así? La respuesta puede ser sencilla, porque nos enseñaron a tenerle miedo. No nos educaron, nos enseñaron, nos instruyeron, pero nos educaron. Y el miedo genera silencio. Por eso en las familias hay ese silencio, a veces hasta ensordecedor, a veces que no se diga, que no se hable, que no se diga que el enfermo está en la parte terminal. Y el enfermo dice, no le digas a mi familia que que pronto me voy a ir. Así que el silencio genera desinformación, por lo tanto. Y esa desinformación produce sufrimiento innecesario. Un sufrimiento callado, así como el humo que entra, que no se sabe ni por dónde entró. Por eso nace El Último Café, un lugar donde podamos conversar sin miedo. Voy a tener invitados. Y usted, si quiere ser uno de los invitados, por supuesto que es bienvenido. Vaya a la página de www.elultimoabrazo.org y ahí se puede suscribir dejando sus datos y por supuesto, le hablaré
para agendar la cita y hablar de estos temas. Entonces, el objetivo de es claro, este podcast. Normalizar las conversaciones sobre el final de la vida. Busco una manera mejor de vivir. Cuando hablamos del final, aprendemos a valorar el presente, en lo que estoy haciendo ahora, con quien estoy ahora. Queremos ayudar y quiero ayudar también a muchas familias, a muchas personas, a muchos enfermos y también a miles de sanos a comprender qué sucede cuando una persona se está muriendo, cómo acompañarle, cómo disminuir el sufrimiento emocional, cómo prepararnos espiritualmente para ese momento, cómo vivir un duelo más saludable. El conocimiento reduce el miedo y cuando disminuye el miedo, ciertamente aparece la paz. Recuerdo en un día que acompañé a un enfermo y uno de la familia me preguntó, ¿no? Sobre sus síntomas y sus preguntas a la enfermera, qué correspondían, cómo iba a reaccionar el cuerpo, eh, y todos se empezaron a despedir como quien iba de vacaciones y pronto vamos a ir por ti, o vas a regresar pronto. Tenían sus preguntas, pero hubo uno que estaba más educado que el resto y él educaba a los demás o me ayudaba a educar a los demás y hablar con los demás al respecto. Y fue una despedida de las más sagradas y bonitas que he visto en mi servicio como capellán clínico. Esto es lo que nos enfrentamos los capellanes clínicos, a estas situaciones. Entonces, en ese momento, los hijos, las hijas, los nietos simplemente dijeron, hasta pronto, un día nos volveremos a ver. O sea, llegar a ese punto de conversación familiar y de conversación con el enfermo y el enfermo con nosotros, eso es de mucha sabiduría y de mucho avance espiritual también. Así que cada episodio será una conversación sencilla, humana, basada en la experiencia. Hablaremos en temas como qué hace una dula del final de la vida también, de lo cual iniciamos el curso este mes. Puedes ir a www.elultimoabrazo.com. ¿Cuáles son los cambios físicos antes de morir? Porque, oye, estoy viendo estas reacciones y no sé ni qué. ¿Qué siente mi familia cuando recibe un diagnóstico terminal? Cuando le dice el doctor, tiene máximo 6 meses de vida, vaya a su casa, arregle sus cosas y espere la hora de Dios. ¿Cómo hablar con los niños sobre la muerte? Porque nosotros como adultos le tenemos miedo porque nos educaron mal desde el principio, es decir, de cuando éramos niños, por eso ahora estamos temblando. Y yo digo como mexicano, los mexicanos, y esto aplica para cualquier nacionalidad latinoamericana, no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos pavor. Y por eso alrededor del 2 de noviembre, que es la celebración del Día de Muertos, pues hacemos calaveras, unas con dulces, otras calaveras que llamamos poesías, adornos, etcétera, etcétera. Hasta muchos se pintan, también se maquillan, en todo respeto. ¿Por qué? Porque si no puedes con el enemigo, pues alíate a él y diviértete junto con él, ¿no? Entonces, hablar con los niños sobre la muerte, ¿cómo lo podemos decir? ¿Es normal que mi familiar no deje de comer? ¿Qué ocurre después de la muerte desde diferentes perspectivas espirituales? ¿Qué es el hospicio? ¿Qué servicios ofrece? ¿Cuál es la diferencia entre hospicio y cuidados paliativos? ¿Cómo voy a ir preparando un testamento vital? Un testamento no solamente de los bienes materiales, sino el legado que les quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, a taranietos. También tendremos, por ejemplo, invitados como capellanes clínicos, trabajadores sociales, dulas del final de la vida hispanos que se están formando en estos momentos
Les vuelvo a repetir, www.elultimoabrazo.org, especialistas en duelo y personas que compartirán historias reales, porque muchas veces una historia transforma más que una misma conferencia. ¿A quién va dirigido este último café o este podcast? A las familias, a cuidadores, a adultos mayores, profesiones de salud, a capellanes clínicos y a capellanes voluntarios bajo su dominación religiosa, a dulas del final de la vida, a personas que viven un duelo, ya sea complicado o aparentemente sencillo, y también para quienes están sanos, porque prepararnos para el final también es una forma de cuidar. Así que el último café no termina cuando se acaba un episodio. Este proyecto será comunitario, eh, conferencias, entrevistas, habrá seminarios. Por ejemplo, tenemos este próximo 8 de agosto la conferencia sobre el último abrazo, cursos. Tengo certificaciones para que usted, si se siente llamado a servir en este campo como dula del final de la vida, o también como capellán clínico, ¿no? Espacios para preguntas y encuentros donde las personas pueden sentirse escuchadas, porque muchas personas no necesitan respuestas inmediatas, necesitan alguien que esté a su lado, que simplemente les escuche. ¿Y por qué el último café? Pues usted se puede preguntar, porque todos tendremos una última oportunidad, un último aliento, un último café con alguien. Quizá con un padre, con una madre, con un amigo, con un pariente, con el esposo, con la esposa, con el hijo, o simplemente quizás con nosotros mismos, sentarnos a la orilla de la mesa, de la cama, del jardín y saborear ese último café. Nunca sabemos cuándo será esa última conversación y ese café, ese aroma, esa textura. Por eso quiero ayudar a cada encuentro que tenga un significado, que cada palabra construya paz en lugar de miedo, que se despida a la persona con amor en lugar de estar lleno de temor. Así que quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Escuchen el podcast, puedes compartirlo, puedes hablar con la familia, puedes hacer preguntas, puedes inscribirte también para ser parte como público, para que participes y hablemos sobre esto, sobre el último café en torno al final de la vida. Y si sientes el llamado de acompañar profesionalmente a personas del final de la vida, pues te invito a que te certifiques como profesional de la dula y ve a www.elultimoabrazo.org. Y también tengo la formación de capellanía clínica para que trabajes con salario, con paga, en las áreas de hospicio, de cuidados paliativos, de maternidad, de pediatría, en las cárceles, entre otros lugares. Porque el acompañamiento cambia vidas. Y muchas veces una conversación a tiempo puede aliviar un inmenso sufrimiento. Quiero terminar con esto. No podemos cambiar el hecho de que todos moriremos, pero sí podemos cambiar la manera en que acompañamos a quienes están viviendo ese proceso. Si aprendemos a hablar de la muerte con serenidad, aprenderemos también a vivir con mayor profundidad los años que nos queden, así sean 50 años, así sean 100 años. Así que bienvenidos al último café, un espacio para conversar, para aprender, para acompañar y para descubrir que incluso en el final de la vida siempre hay un lugar para la esperanza y para tomarse un último café. Más información pues, sobre nuestras certificaciones están en www.elultimoabrazo.com y el www.institutocpe.org. Soy Mario Vázquez, capellán clínico Dula del Final de la Vida. Muchas gracias
y también escritor de 15 libros. Nos vemos en cada semana a la misma hora por estos mismos medios de las redes sociales.